En medio de una tierra seca y agrietada, donde el sol quemaba sin piedad y el viento arrastraba polvo como si quisiera borrar todo rastro de vida, se levantaba una humilde casita de adobe. Sus paredes resquebrajadas, carcomidas por el tiempo y el abandono, eran testigos silenciosos de una historia triste. Cada grieta en el barro, cada madera astillada, parecía contar un lamento, un susurro de dolor atrapado en el aire. Ahí vivía Raúl, un niño de apenas 7 años. Pero no era un niño como los demás, estaba solo en el mundo. Las otras casas del pueblo tenían voces, risas, familias compartiendo el pan escaso, pero en la suya solo había silencio. Su madre había muerto cuando él era un bebé. Él no recordaba su rostro, pero su ausencia era como un agujero negro en su pecho, una herida abierta que nunca sanaba. Y su padre había prometido volver. Voy por trabajo, hijo, pronto regresaré. Pero nunca volvió. Al principio Raúl contaba los días. Se sentaba en la puerta de la casita, esperando ver a lo lejos la silueta de su padre aparecer entre la bruma del polvo. Pero con el tiempo, dejó de esperar. Desde entonces, aprendió a vivir con el hambre mordiendo su estómago, a dormir con el frío abrazando sus huesos, a acostumbrarse al peso de la soledad. Sus días eran largos y duros. Cada mañana, salía descalzo, con los pies lastimados por el suelo caliente, caminando kilómetros para conseguir un poco de agua. Cada noche, regresaba con las manos vacías y el cuerpo agotado, y lo poco que tenía lo guardaba como un tesoro, un costal viejo, con apenas un puñado de maíz. Un pedazo de manta que aún conservaba el olor de su madre. Raúl no tenía juguetes, no tenía amigos, no tenía a nadie, pero tenía sueños. Por las noches, se acurrucaba bajo su manta, cerraba los ojos con fuerza, y se imaginaba en otro lugar. Uno donde no pasara hambre, uno donde no estuviera solo. Se abrazaba a sí mismo, como si así pudiera llenar el vacío de su corazón. Y en medio de tanta oscuridad, algo dentro de él se negaba a morir. Su destino parecía estar escrito con dolor, pero en su pecho todavía quedaba una pequeña chispa de esperanza. El hambre lo carcomía como un monstruo invisible que no le daba tregua. La tristeza lo ahogaba como si tuviera una soga apretada en el cuello. Raúl estaba al límite. Cada día era peor que el anterior. Cada noche, su frágil cuerpecito se estremecía de frío. Sus manos pequeñas y huesudas temblaban sin control. Su piel estaba pálida, sus labios agrietados. Su respiración era pesada, lenta, como si cada respiro le costara más que el anterior. El cántaro con el que traía agua parecía pesar más cada día. Su espalda se doblaba bajo el peso, pero no podía dejarlo. El agua era lo único que tenía. Hasta que, una mañana, su cuerpo dijo basta. Raúl caminaba con pasos débiles hacia el pozo, sintiendo que el suelo le temblaba bajo los pies. El mundo giró a su alrededor y cayó. Sus rodillas chocaron contra la tierra seca y áspera. El dolor fue punzante, pero no gritó, apretó los dientes. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero lo que más dolía no eran sus heridas, era la soledad. Ahí, con el rostro pegado al suelo polvoriento, sintió que su vida era un vacío sin sentido. El viento silbaba a su alrededor. El sol brillaba sobre él como si nada pasara. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba, nadie lo salvaría. Y entonces, con la voz rota y apenas un hilo de aliento, susurró al aire: «Mamá, papá, ¿dónde están?» El viento se llevó sus palabras. No hubo respuesta. Nadie vino a abrazarlo.
Nadie le dijo que todo estaría bien. Nadie. Raúl cerró los ojos. Tal vez era mejor quedarse ahí. Tal vez era más fácil rendirse. Pero entonces, algo dentro de él gritó: si no te levantas, morirás. Su propio pensamiento lo estremeció. No podía darse el lujo de rendirse. No había nadie más que él mismo. Así que, con el corazón hecho pedazos, limpió sus lágrimas con el dorso de su mano sucia. Se sostuvo en sus brazos débiles, y con un último esfuerzo, se puso de pie. Las noches continuaban siendo crueles. Su única compañía era el viento, que silbaba entre las grietas de su casita de adobe, como si se burlara de su desgracia. Pero entonces, algo cambió. A lo lejos, en el horizonte polvoriento, apareció una figura, un anciano. Caminaba lentamente con un bastón gastado. Su ropa era sencilla, humilde. Su paso era pausado, pero su mirada era profunda, bondadosa, llena de sabiduría. Raúl sintió una punzada de miedo. ¿Quién era? ¿Qué quería? Su instinto le decía que desconfiara. La gente rara vez era amable con él. Nadie le ofrecía nada sin pedir algo a cambio. Pero el anciano se acercó sin prisa. Su presencia no imponía temor. Con una sonrisa, sacó de su bolsa un pedazo de pan y se lo extendió. Dios nunca abandona a sus hijos, dijo con voz serena. Raúl sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblorosas tomaron el pan, lo sostuvo entre los dedos como si temiera que desapareciera. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Llevó el pan a su boca con cautela, lo mordió, lo saboreó, y en su pecho, algo se encendió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que tristeza. Sintió calidez. El anciano se quedó con Raúl. Desde el primer día su presencia transformó aquella casa fría y silenciosa. Antes, las noches eran un abismo de soledad. Raúl se dormía escuchando solo el eco de sus propios pensamientos. Ahora había una voz en la oscuridad, una presencia cálida que rompía el silencio. Antes el viento traía lamentos. Sonaba como susurros de tristeza, como si la casa llorara su abandono. Ahora, el viento traía palabras de consuelo. Las llamas de la fogata titilaban en la oscuridad, proyectando sombras suaves en las paredes de adobe. El anciano contaba historias. Hablaba de tiempos antiguos, de luchas, de esperanza. Raúl escuchaba en silencio. No sabía por qué, pero su voz calmaba el peso en su pecho. Juntos compartían lo poco que tenían. Pan duro, agua racionada, pero con algo que Raúl no había sentido en mucho tiempo: calidez. Cuando se comparte lo poco, siempre alcanza, decía el anciano, con una sonrisa serena. Raúl miraba el pan en sus manos, aún sorprendido de no estar comiéndolo solo. Pero en su interior, aún quedaban dudas. ¿Y si todo era una ilusión? Raúl se había acostumbrado tanto al abandono que el miedo lo carcomía. Temía despertar un día y descubrir que el anciano se había ido, que todo era un sueño pasajero. Había pasado demasiado tiempo creyendo que estaba solo. ¿Cómo podía aceptar que alguien ahora estuviera a su lado? A veces, cuando el anciano dormía, Raúl se quedaba despierto. Se sentaba en la esquina de la pequeña casa, abrazando sus rodillas. Su mente lo torturaba con preguntas. ¿Cuánto tiempo se quedará? ¿Cuándo desaparecerá? Porque en su mundo, nadie se quedaba para siempre. Pero, con cada día que pasaba, algo en su interior comenzó a cambiar. No eran palabras.
No era algo que pudiera explicar. Era una sensación. Tal vez no estaba tan solo como pensaba. Una tarde, mientras caminaban hasta el pozo, el anciano se detuvo. Su mirada se perdió en el horizonte. Raúl frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó. El anciano entrecerró los ojos y miró el cielo. ¿Va a llover? Raúl parpadeó, confundido. ¿Llover? No, podía ser. La sequía había sido eterna. La tierra estaba agrietada, los pozos casi secos, y el sol siempre abrasador, cruel, inclemente. Raúl miró al anciano con incredulidad. Eso es imposible, susurró. Pero esa noche ocurrió lo impensable. El cielo se cubrió de nubes, gruesas, oscuras, cargadas de un peso que parecía haber esperado demasiado tiempo. Un trueno retumbó a lo lejos. Raúl sintió un escalofrío. Sus latidos se aceleraron. Entonces, las primeras gotas golpearon la tierra seca. Al principio fueron tímidas, como si dudaran, pero de repente, la lluvia cayó con fuerza, con furia, con el peso de los años de ausencia. Era como si el cielo hubiera estado esperando ese momento. Raúl no lo dudó. Salió corriendo de la casa, con los pies descalzos golpeando la tierra endurecida. El barro se pegó a su piel. El agua corrió por su rostro empapándolo. Pero no sintió frío. No sintió miedo. Extendió las manos al cielo, dejando que la lluvia lo abrazara. Y entonces, algo cambió dentro de él. Era como si la tristeza que había cargado toda su vida comenzara a desvanecerse, como si cada gota de agua lavara el dolor incrustado en su alma. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en su vida, Raúl sintió que algo nuevo nacía dentro de él. Un susurro de esperanza, un latido distinto en su corazón, como si la lluvia no solo estuviera lavando la tierra, sino también su alma. La mañana siguiente Raúl salió de su casa y se quedó inmóvil. No podía creer lo que veía. La tierra árida, aquella que durante años había sido solo polvo y muerte, estaba cambiando. La lluvia de la noche anterior no solo había empapado el suelo, había dejado algo más. Entre las grietas del suelo reseco, pequeñas hojas verdes comenzaban a brotar. Raúl se inclinó lentamente. Pasó los dedos por el barro húmedo. Era suave, era cálido, era vida. Se arrodilló, observando fijamente los pequeños brotes. Había pasado tanto tiempo viendo la tierra seca, que no recordaba cómo era verla florecer. Un milagro. A su lado, el anciano sonrió con calma. Su mirada serena reflejaba la luz de la mañana. Dios nunca deja que todo muera por completo. Raúl lo escuchó en silencio. Sintió un nudo en el pecho. Aquellas palabras le tocaron algo profundo. Juntos trabajaron la tierra. Excavaron con las manos desnudas. Sembraron semillas. Esperaron. Y poco a poco, la vida floreció. Raúl sentía el sol calentándole la espalda mientras trabajaban. Sentía la brisa removiendo su cabello. Pero, sobre todo, sentía algo dentro de él cambiar. Cada pequeño brote verde era una promesa. Cada semilla en la tierra era un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón no estaba lleno de tristeza. No estaba vacío. Había algo nuevo, algo que nunca creyó que volvería a sentir. Esperanza. El anciano lo observó, notando el brillo diferente en sus ojos. Ya no eran los ojos de un niño roto. Raúl levantó la vista, encontrándose con su mirada. Sonrió, aunque fuera solo un poco. ¿Cree que crecerán?
preguntó con voz temblorosa. El anciano asintió con seguridad. Todo lo que se cuida con amor, crece. Pero cuando el destino da, también puede quitar. Esa mañana al despertar, Raúl sintió un vacío extraño, un peso en el pecho. Se levantó de un salto. Buscó con la mirada. El anciano no estaba. Su corazón se aceleró. Salió corriendo, mirando en todas direcciones. «¿Señor?», gritó con la voz entrecortada. Nada, solo el viento soplando entre los árboles. Solo el eco de su propia voz. El silencio volvió a sentirse pesado. El frío se coló por las grietas de la casa. La soledad. Regresó. Raúl apretó los puños. Sintió el pánico subir por su pecho. No. No otra vez. Pero entonces su mirada se posó en algo. El bastón del anciano. Estaba apoyado contra la pared de adobe, intacto, como si hubiera sido dejado ahí a propósito. Raúl sintió un nudo en la garganta. El anciano se había ido. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo había dejado, justo cuando todo empezaba a cambiar? Las lágrimas amenazaban con brotar. La rabia y el miedo querían apoderarse de él. Pero entonces, en su cabeza, escuchó la voz del anciano. Dios nunca abandona a sus hijos, y entonces lo comprendió. El anciano no se había llevado nada, le había dejado todo. Raúl miró el bastón una última vez, y en vez de tristeza, sintió gratitud. Él no estaba solo, nunca más lo estaría, porque algo dentro de él había cambiado para siempre. Raúl siguió adelante. Cuidó su huerto con esmero, fortaleció su hogar con manos que ahora, aunque aún jóvenes, sabían cómo transformar la tierra. Poco a poco, comenzó a recibir ayuda de los campesinos del pueblo. La gente notó su transformación. Ya no era ese niño desamparado que vagaba solo por la llanura árida, con los ojos vacíos y el corazón roto. Ahora, Raúl tenía algo mucho más fuerte que el dolor. Tenía fe. Una fe renovada. Una fe inquebrantable que lo hacía levantarse cada mañana con la certeza de que su vida cambiaría, que su destino no estaba sellado en la oscuridad. Había algo diferente en su mirada. El niño que solo conocía el sufrimiento había sido reemplazado por un joven que caminaba con orgullo y esperanza. El peso de la desesperanza que una vez lo aplastó ya no existía. Su alma, que alguna vez estuvo marchita y vacía, ahora brillaba con una luz cálida y poderosa. Un día, mientras trabajaba en su huerto, un anciano del pueblo pasó por su casa y se detuvo al ver el bastón apoyado contra la pared de adobe. El bastón del viejo sabio. El bastón que le había dado vida. El anciano se acercó, observó detenidamente y preguntó sorprendido: ¿De dónde sacaste esto? Raúl, mirando con nostalgia ese bastón que tantas veces había tenido en sus manos, le explicó la historia. Le habló del anciano que lo había encontrado en su momento más oscuro, de cómo le había enseñado a creer de nuevo, a seguir adelante cuando todo parecía perdido. El hombre frunció el ceño, su rostro se oscureció. Tras un largo y tenso silencio, murmuró algo que le heló la sangre. Ese bastón pertenecía a un hombre sabio que ayudaba a los necesitados. Pero él falleció hace muchos años. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía aquel hombre estar tan cerca, tan real, y sin embargo, no estar presente en el mundo físico? El anciano sonrió con ternura, viendo la confusión en los ojos de Raúl. Y en ese instante, dijo algo que cambiaría para siempre la vida de Raúl. Tal vez, Dios te envió un ángel. Raúl levantó la vista al cielo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de gratitud. Por fin, comprendió. La presencia de ese anciano no era una casualidad. Había llegado en el momento justo, como una respuesta a sus oraciones, como una mano extendida por el mismo Dios que siempre lo había acompañado en silencio. Y aunque el anciano se hubiera ido, su lección permanecería en su corazón por siempre. Raúl miró al cielo, ya no con desesperación, sino con una paz infinita. Sabía que nunca más estaría solo, nunca más, porque lo entendió tan tarde, porque en su dolor había olvidado que Dios nunca lo había abandonado. Cada paso que había dado, aunque marcado por el sufrimiento, había sido guiado. El anciano no solo le dio compañía, le dio fe. Le enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, que, en el corazón de la tormenta, cuando las fuerzas parecen desaparecer, siempre hay algo que nos sostiene. Raúl volvió la mirada al bastón, ahora vacío de su presencia, pero lleno de su sabiduría. Sintió como si una chispa de comprensión iluminara todo su ser. El anciano se había ido, pero no se había llevado su legado. Lo había dejado en Raúl. Raúl entendió al fin que lo que más necesitaba no era un milagro grandioso o una solución instantánea, sino la fe de que todo era posible, que la vida, como la tierra que había transformado, puede renacer incluso después de la sequía más larga. Y ahora mi compadre, mi comadre, es su turno. No se me vaya sin antes hacer algo muy importante. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Así me ayudas a seguir compartiendo historias como esta. ¿Qué le pareció esta historia? ¿Alguna vez has sentido que Dios le ha enviado una señal? Me encantaría leer su experiencia. Nos vemos en el próximo relato, aquí en Emociones y Misterios. Que Dios los bendiga, y recuerden, nunca estamos solos.